Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos también para abrir un nuevo capítulo de noticias aquí en las pantallas de nuestro canal 8, la señal 23 y vivetupuerto.cl con la transmisión y retransmisión de las informaciones y a través de las diversas plataformas. Habitualmente estamos recibiendo invitados quienes vienen a contarnos de sus experiencias, de sus labores cotidianas y nos está acompañando en esta oportunidad el director regional de Senda del Biobío, Byron Martínez, a quien saludamos. Les damos las gracias, por cierto, por el tiempo que nos dedica, pero principalmente para informar a la gente acerca de lo que están realizando. Bienvenido, Byron. ¿Cómo le va? Muy bien, don Mario. Muchas gracias por la invitación. Gustosos de poder utilizar este espacio de comunicación para poder hablar de temas de alta relevancia y de que bastante afectan a la vida cotidiana de las personas en general muchas veces. Byron, ¿en qué andan en la actualidad ustedes como Senda acá en la región del Biobío? En el trabajo más inmediato, por En el ejemplo. trabajo más inmediato, este día jueves 20 en el Salón Mural del Gobierno Regional tenemos un diálogo ciudadano que es abierto a la comunidad en general para poder hablar de la construcción de una política pública a largo plazo que se está gestando. Hoy día lo estamos actualizando, estamos trabajando en una convocatoria amplia, técnica, con académicos, con personas que se han visto afectadas por las sustancias, que están en rehabilitación, dirigentes sociales, estudiantes. Estamos haciendo una construcción de discusión a partir de la problemática desde la prevención, desde la rehabilitación y también desde la integración social, que es un tema que poco se aborda, pero es tremendamente relevante para poder avanzar en la recuperación de las personas en particular. Y esperamos que este jueves, desde las 10 de la mañana, en el Salón Mural del Gobierno Regional, quien quiera acompañarnos, la invitación está abierta, pero también discutir de una política pública que no es tan solo, como lo conversábamos antes de comenzar, no es tan solo de consumo, sino también de salud pública, Claro. de rehabilitación. Y también es importante decirlo, hoy día, si bien es cierto, el 90% de los delitos que se cometen en Chile son hechos y consumados por personas que están bajo los efectos de la sustancia. No así, evidentemente, las personas en general, pero es un indicador que evidentemente nosotros necesitamos abordar desde el punto de vista de la problemática pública y de la salud pública. Byron, ¿cómo se ha llegado a esto? Entendemos que es un problema ya estructural, no tan solo de país, sino que de sociedad. Eh, ¿Cómo se ha abordado o qué experiencia recogió en terreno trabajando desde el Senda? Yo creo que hay dos momentos súper importantes. El primero es que había una política pública que tenía una larga data de gestión y construcción, que era del Estado. O sea, el Estado de Chile abordó el problema de la sustancia desde el año 90 recién. Pero esa política pública que se abordó tuvo un cambio a través de el año 2011 con la ley 20.500, o sea, perdón, la ley 20.000, que evidentemente genera una reestructuración del servicio y una reestructuración también de la relación con la comunidad. Y evidentemente la pandemia, que es otro momento, genera que, por ejemplo, hasta el año 2020 o 19, para ser preciso, se trabajaba con cerca de 700 colegios en la región. Hoy día estamos recuperando ese trabajo poco a poco, así como los niños volvieron a clase el 2021 y el 2022 con mayor fuerza. Nosotros el 2023 estamos recuperando el trabajo en los establecimientos educacionales. Vamos a llegar a cerca de 200 este año y esperamos que en 3 años lleguemos por sobre los 800 establecimientos educacionales para poder tener un trabajo base. Eso es lo primero. Por otro lado, como le contaba, estamos interviniendo 27 barrios en la región que son de alto interés comunitario y de alto interés también de sus alcaldes para generar políticas de cuidado. Y evidentemente lo que nosotros tenemos que decirle a la comunidad en general es que para prevenir, primero, el primer factor protector es la casa, es el hogar. Son los padres, madres y adultos cuidadores que están a cargo de la infancia, la niñez y la adolescencia de una persona, y que evidentemente comienza desde ahí, desde la casa, desde el cuidado. Y no estamos hablando de hablar de no hablar cosas, o de no hablar de las drogas
o de no hablar de los problemas, sino que abordarlos desde la construcción mínima parental que aborda y que se construye desde la más temprana edad. Conversar sobre los temas, generar rutinas, escuchar a los hijos, conversar, es un elemento preventivo, porque evidentemente con el paso del tiempo, y también lo conversamos hace un momento atrás, el problema del consumo de sustancias hoy día en los adolescentes es algo complejo. No es el consumo de una sola sustancia, y hay distintos espacios donde se facilita o se construyen consumos en general. Entonces, para nosotros la idea de construir este diálogo y esta política pública que sea fuerte, que tenga una alta musculatura, es que necesitamos inmiscuir desde las familias hasta las primeras autoridades de las comunas, y tengamos también, y por eso le agradecemos este espacio a los medios de comunicación comunitarios, comerciales, regionales y nacionales, orientados también a un espacio de conversar de estas temáticas que generan, por ejemplo, en el caso de las drogas lícitas solamente, cerca del 10% de la carga de enfermedades en nuestro país. Después de los 40 años, un 40% de discapacidad adquirida se genera a partir del consumo de alcohol, y más de 15.000 personas en Chile fallecen año a año por el consumo de tabaco. Entonces estamos hablando de un problema de seguridad pública que le preocupa mucho a los chilenos hoy día, pero también de salud pública. Y esa construcción se tiene que hacer de manera comunitaria, se tiene que hacer de manera técnica, profesional, y hay ejemplos que han dado buenos resultados y hay ejemplos que no han dado buenos resultados. Hace 20 años citábamos a Portugal como un país que generaba políticas de despenalización total, sin cuartel, por decirlo de alguna forma. Hoy día los portugueses están dudando de esta política. Por otro lado, un par de cientos de kilómetros más al norte, los irlandeses, un poquito antes, determinaron un modelo que inmiscuyó a todos. Y evidentemente generó acciones después del colegio, el tiempo libre, la cultura, el deporte, los padres, las autoridades, y que después de 20 años de ejecutar esa política y después de evaluarse hasta el 2015, 2016, generó tremendo buenos resultados. Y por eso yo creo que esta problemática en general tiene que establecerse como una problemática de Estado, y que se debe afrontar desde la transversalidad de los sectores, tanto desde lo político, desde la política, desde los establecimientos educacionales, desde las comunidades y desde las familias. Y Byron, rehabilitación, ¿existe, la ha visto en todo este trabajo que le ha tocado realizar desde la dirección del Senda? La rehabilitación es un proceso tal cual como cada problema de salud mental, un problema muy complejo, de larga data. Nosotros podemos situar, si le pudiésemos poner número, podríamos decir que una persona que tiene consumo problemático de una sustancia se recupera y logra esa recuperación después de 5, 6, 7 años de intervención. Que muchas veces esto va de la mano con muchas recaídas, muchos problemas para la familia, paciencia. Mucha paciencia, y muchas personas que terminan quedando solas. Así de simple. Nosotros tenemos 2 viviendas de integración social, una para mujeres y otra para hombres, donde llegan muchas personas que decidieron encaminar su proceso de recuperación, pero fue tal el nivel de problemas que tuvieron en toda su vida que quedaron solos. Ya no hay hijo que los reciba, no hay familiar que quiera tenerlo. Bueno, están estas viviendas de integración social que están pensadas para que las personas se capaciten, busquen trabajo, tengan asesoría laboral y puedan recuperar sus vidas, e incluso recuperar sus familias. Pero son procesos complejos y largos. Nosotros tenemos cerca de 39 centros de tratamiento de distinto nivel. Aquí territorialmente, por ejemplo, estamos cerca del CEFAM Tucapel. El CEFAM Tucapel tiene un programa de drogas que se dedica a trabajar con personas que tengan problemas incipientes, de consumos no problemáticos, pero que sí son ocasionales y permanentes, hasta centros más complejos como el de Villamávida, el de Orión Llovilo en Coronel,
que son ya centros residenciales, o los COSAM, que son centros de salud comunitaria mental, pero que en su apartado de drogas normalmente están financiados con los servicios de salud y con el SENDA. Eso suman 39 servicios, y si alguien no está escuchando y no está viendo y quiere orientación específica, yo le recomiendo que llamen al 1412, que es un teléfono gratuito, 24 horas del día, disponible para toda la comunidad. Hay trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales, psicólogos, técnicos en rehabilitación, que al otro lado del teléfono pueden orientarlos, georreferenciarlos, incluso hacerle seguimiento a su llamada. Muchas intervenciones en crisis también, con padres desesperados que no saben qué hacer con sus hijos cuando están con consumos altos de alcohol u otras sustancias que ellos no saben. Evidentemente ese es un número que le puede ayudar a georreferenciar una oficina nuestra, a ir a un centro de tratamiento o incluso a intervenir en crisis a propósito de las diversas problemáticas que genera el consumo en un adolescente o en una persona adulta en general. Y Byron, bueno, la gente cuando asume el tema de las drogas, etcétera, cocaína, tusi, fármaco, etcétera, planteaba adelante el tabaquismo, y recién lo mencionó, el alcoholismo, también cabe dentro de esta nomenclatura, ¿no es cierto? Sin duda, don Mario, para el servicio específicamente o para la política pública, para no determinarlo en un espacio que es un servicio pequeño como el SENDA, el problema del consumo de alcohol en específico y de tabaco, que son drogas lícitas, se abordan de la misma forma como las drogas ilícitas, porque evidentemente el problema no son las sustancias, el problema es lo que genera las sustancias en las personas. Evidentemente, y si nosotros lo vemos en términos de estadística, como le comentaba, el alcohol y el tabaco son las drogas que más afectan la salud pública de las personas, incluso a la seguridad pública en el caso del alcohol. Accidentes de tránsito, incivilidades, peleas, riñas, entre otros, están asociados al alcohol, don Mario. Entonces, y evidentemente es una droga que es lícita, que es la droga más consumida en Chile. Cerca del 45% promedio de los chilenos y chilenas consumen alcohol todos los meses, más del 25% en adolescentes escolares, y evidentemente sigue siendo una problemática evidente, y que hoy día, por ejemplo, salió hace un par de semanas la ley de etiquetado, que nos va a permitir también desde un tiempo cercano, un par de semanas o meses, vamos a tener ya las botellas etiquetadas con su cantidad de azúcar, al igual que esta campaña que fue muy polémica en su momento, pero que fue efectiva en el tiempo. Muchos recordamos esta campaña de Don Miguel, que estaba en las cajetillas, sí, claro, que fue muy criticada, pero también que parecía violenta. Justamente, hoy día también los efectos sociosanitarios del alcohol no van a estar expresados de la forma que se expresó en ese momento, pero sí las etiquetas de a lo menos un 25% del etiquetado de todas las cajas, de todas las botellas, va a tener que tener su advertencia clara, específica, con los efectos a corto plazo y también con la carga calórica, entre otros, del consumo, y eso también es un proceso educativo, pero también un proceso justo para los otros tipos de elementos, como por ejemplo los medicamentos o como por ejemplo también el tabaco, que se etiquetó, y evidentemente esa política pública de restricción de consumo permite que en los años 2000 teníamos una curva ascendente de consumo de tabaco por sobre el 20% en adolescentes, y hoy día es el 1,4% de los adolescentes. No es lo mismo con los adultos de más de 24 años, ahí es cerca del 20%, pero hace 20 años esa curva era por sobre el 60% consumo de tabaco en los adultos. ¿Cómo intervienen ustedes como Senda en el ámbito estudiantil, de colegio? ¿Trabajan, están en contacto con los básicos, los medios universitarios? ¿Esa estaría afín a ustedes también? Sin duda, como le contaba, estamos hoy día recuperando el trabajo
el trabajo que se desarrolló. La pandemia afectó mucho el tema del trabajo escolar, pero evidentemente nuestra preocupación hoy día es primero implementar hay un programa base que se llama Descubriendo el Gran Tesoro, que es un programa que comienza en la más temprana edad, Junji, integra. De ahí se comienza a conversar no de drogas, sino que del autocuidado personal, de la capacidad de tomar decisiones. ¿De qué edad diría? 4 o 5 años. De 4 o 5 años. Integra Junji principalmente. Después viene un programa que es parte del inicio de este mismo de preescolar, que es el continuo preventivo. Y este continuo preventivo va hasta cuarto medio, que es la base de trabajo que normalmente está instalado en los programas de mejoramiento educativo para conversar la problemática desde el punto de vista del desarrollo neurobiológico de los niños, desde el cuidarse, desde el autocuidado, desde la vida sana, hasta ya en el liceo hablar de efectivamente los efectos nocivos que tiene la sustancia en el desarrollo neurobiológico de los niños. Por otro lado, hay un programa que se llama Preparados, que interviene directamente en este caso 56 liceos de la región, donde se interviene a 20 jóvenes por liceo que tienen alto riesgo a propósito de antecedentes familiares, comunitarios o antecedentes propios de comportamiento dentro de los establecimientos, y que se interviene todos los años con estos jóvenes para poder elevar los factores protectores, encadenar a la familia, al colegio y al niño y disminuir los de riesgo. Y ya viendo un consumo ya también se genera una construcción más asociada a derivación a tratamiento. Eso es como la oferta educativa, y nosotros como región, el año 2014 construimos la mesa de trabajo inédita en el país, que es la Mesa de Educación Superior, donde nos permitió también trabajar hoy día en darle acceso a las universidades, a una ciudad universitaria, a cómo atender a los alumnos, que son adultos, que tienen una libertad gigantesca muchas veces, y cómo abordarlo. Hoy día estamos trabajando cómo se genera un protocolo PAR en distintas instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas, para ver cómo actuar. No porque un joven tenga un problema de consumo de alcohol, por ejemplo, o excesivo y problemático, la decisión principal o primaria es echarlo del establecimiento. Para nosotros es primero, como es un problema de salud mental, primero es darle la oportunidad de llegar a un lugar donde pueda ser tratada su problema de salud mental. Así hemos ido trabajando en los establecimientos educacionales desde la más temprana edad hasta el espacio universitario. Por ejemplo, el tema de las juergas universitarias, que era un problema en los septiembres de cada año, a través de esta mesa de educación superior pudimos erradicarla, que generaba tremendos problemas aquí al frente, en la universidad que está acá al frente, en la Universidad de Concepción, entre otras, que era un problema, y que ahí la decisión la tomamos en conjunto con todas las universidades de suspender esos espacios que no eran para nada preventivos y para nada seguros. Cuéntenos, Byron, en lo personal, ¿qué experiencia ha recogido de ver tanta cosa en un tema que es tan crítico en nuestra sociedad? En lo íntimo, ¿cómo lo asumió desde el primer minuto que es director hasta ahora, hasta este instante? O sea, si hablamos de lo personal, yo soy de Chihuayante Sur. Ahí me crié, estudié en la Escuela Bélgica de 565. Hoy día una escuela muy, muy importante de ese sector. Y uno se va dando cuenta en el tiempo. ¿Y por qué voy a esto? Porque uno se da cuenta que algunos que tuvimos la oportunidad de que nuestros papás nos exigieran, que nuestros profesores nos exigieran, pudimos ser primera generación universitaria en nuestras familias. Y otros compañeros, por otro lado, tuvieron una oportunidad no muy virtuosa, por decirlo de alguna forma. Eso es desde lo personal. Y que evidentemente el tema del consumo de sustancias, sobre todo en los barrios, que en los lugares más pobres, más vulnerables, el uso abusivo de sustancias afecta de manera más compleja, porque como sabemos, el acceso a la salud en Chile se está construyendo como un derecho, pero es un algo que estamos en un horizonte, esperamos. Y por otro lado también
no voy a decir su nombre, pero nos contaba en un centro de tratamiento que es como uno de los relatos más complejos y más vívidos. Una de las personas que estábamos en un centro de tratamiento de Penco me decía, mira, yo hace 7 meses estaba en el Hyatt celebrando el año nuevo con mi familia, y en el mes de julio estaba viviendo debajo de Líder Prat. ¿Y cómo llegó a eso? ¿Te contaba? Me contaba simplemente porque su consumo, su abuso de las sustancias hizo que perdiera familia, perdiera el trabajo, perdiera su departamento y perdiera todo. Entonces eso es un extremo, pero evidentemente eso es lo que no queremos que las personas lleguen. Pero por otro lado tenemos relatos de personas que han estado en centros de tratamiento y que han reconstruido sus vidas. De hecho, mi asesor de AFP, por decirlo de alguna forma, mis multifondos previsionales, pasó por el Senda, se recuperó y hoy día es un ejecutivo exitoso en el lugar donde está. Entonces, los ejemplos de vida son diversos, pero es como jugar a la ruleta rusa con una pistola. ¿Cómo es la recuperación de una persona que llega en estado tan calamitoso y va escalando hasta superarse? Necesita, en este caso, el concurso de profesionales, me imagino. Sin duda. Dependiendo del nivel de daño, es el nivel de tratamiento. Muchos pueden pensar que el primer tratamiento es en un espacio residencial. Eso es uno de los mitos que hay que dejar de lado. Muchas veces las personas, sobre todo trabajadores, terminan necesitando una licencia médica de 6 meses, 8 meses y tener un tratamiento intensivo pero ambulatorio. Porque muchas personas salen de su espacio, de su entorno, de sus amistades, de su barrio, y claro, dejan de consumir, pero vuelven al mismo espacio después, cuando están en un residencial. La terapia intensiva, al igual que la residencial, intervienen un terapeuta ocupacional, un médico general, un médico psiquiatra, un psicólogo, un terapeuta, creo que lo dije, un terapeuta ocupacional, cerca de 7 profesionales que trabajan todos los días con las personas. Y un tratamiento rápido y efectivo se demora 6 meses de recuperación. Un tratamiento normal hasta los 7 años. Con recaídas, con retrocesos, con derivaciones. Eso lo vemos habitualmente. Por eso nos importa tanto invertir en prevención, nos importa tanto hacer acciones de las más diversas índoles para poder evitar que en el caso de las drogas lícitas existan consumos abusivos y por otro lado en el caso de las drogas ilícitas que generan también la complementariedad de la seguridad pública y de la delincuencia, evidentemente también evitar que estos constructos de sustancias vayan penetrando la vida de las personas. Y por último también dar la oportunidad a las personas de reducir aumentar la posibilidad de reinsertarse en la vida cotidiana, porque evidentemente cuando una persona se recupera puede contar este relato, pero también puede aportar a nuestra comunidad, y en ese sentido yo se lo digo, o sea, nuestros estudios nos dicen claramente que no hay ninguna persona, o muy pocas, el 1%, que no tenga un amigo, un vecino o un familiar que por ABC motivo se haya visto afectado, este vecino, familiar, por la sustancia, principalmente por el alcohol, en un accidente de tránsito, en una riña, en un uso abusivo de algún medicamento, porque está más cerca de lo que nosotros pensamos. De hecho, hasta en adultos mayores tenemos consumo de medicamentos sin receta médica, lo conversábamos antes de ingresar a esta conversación. Usted me lo decía, la feria es libre, medicamentos sin receta médica. Nosotros pensábamos en 2017 que los medicamentos sin receta médica eran la principal forma de entrada de consumo de medicamentos
en los estudiantes, en escolares y en personas en general. Nos dimos cuenta que, claro, sí, era la principal. Un 25% lo adquiere de esa forma, en el comercio ilegal, por decirle de alguna forma, y ese comercio ilegal normalmente es una feria libre. Pero por otro lado, el 22% lo consigue en la casa, con la vecina. Vecina, ¿tendrá una clonazepam que me preste, que me regale? Y evidentemente eso es un problema de educación y de no construcción de una cultura de cuidado respecto al uso de medicamentos que son de alto control y necesidad de receta médica y de prescripción de un profesional. No es como, hijo, toma, aquí tenés una clonazepam y tenés una quetiapina. No. Byron, ¿quiénes deberían participar a su juicio en este diálogo ciudadano que van a tener este jueves en el Salón Mural acá del gobierno regional? Nosotros tenemos un equipo previamente invitado que son personas desde los centros de tratamiento, dirigentes sociales, profesionales de educación, pero también puede participar cualquier persona que quiera, que se sienta llamada a participar, a dar su opinión y evidentemente a entregar su experiencia comunitaria, laboral, educativa, porque evidentemente nos preocupa que podamos tener un variopinto, por decirlo de alguna forma, de opiniones, de visiones, de expertise, y como le digo, también vamos a tener usuarios de la vivienda de integración social, personas que voluntariamente también que están en los centros de tratamiento quieren entregar su opinión y su testimonio, y estudiantes también que han sido invitados. Por ende vamos a tener una serie de personas participando con más o menor expertise desde lo técnico o con más o menor expertise desde lo comunitario, pero todas las opiniones respecto a cómo mejorar la política de prevención, de rehabilitación e integración social en esta materia nos suma. Y por eso quien quiera acompañarnos será muy, muy bienvenido. ¿A qué hora comienza esto? Desde las 10 de la mañana. Desde las 10 de la mañana, Salón Mural del Gobierno Regional. Así es. Ahí va a estar. Muchísimas gracias por venir. Gracias por su tiempo. Muchas gracias, hombre. Muy bien, pues. Nos ha acompañado acá en las noticias Byron Martínez, el director regional de Senda. Retornamos en un instante con las informaciones.